Cuando llegamos a conocer la gran variedad de lenguas y de narraciones que existen en Costa Rica, nos damos cuenta de la gran diversidad que nos constituye como país, como unidad. No obstante, muchas veces no somos conscientes de esta unidad e inclusive aflora un cierto sentimiento de extranjeridad cuando entramos en contacto con etnias indígenas. Usted le pregunta a un mayor, ¿qué es ser bribri? Te va a decir la persona que habla su idioma, conoce su cultura y que sabe su clan y su origen. Alí García. Los bribris son una población indígena costarricense que habita en la región Huetar Atlántica y Brunca de nuestro país. Son uno de los pueblos indígenas mayoritarios, debido a su población de aproximadamente 10.000 habitantes. En esta edición de Identidades, contaremos con la doctora Carla Jara, quien trabaja con el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y además es catedrática de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, nos acompañará Alí García, quien es consultor de lenguas y culturas indígenas de dicho instituto. La costarriqueñidad, Carla, habíamos dicho que es la construcción de un imaginario, de una forma de concebirnos, de pensarnos como costarricenses, solo que en ese imaginario hemos excluido a las culturas indígenas. ¿Qué podrías decirle vos a nuestros estudiantes acerca de esta situación? Uno querría que hubiera más elementos de estas culturas que todavía sobreviven en el país, que hubiera más elementos en el sistema educativo, que llegaran más estos conocimientos, que leyeran libros sobre las historias de los bribris, de los cabécares, de los borucas. Hay bastantes recopilaciones que se podrían integrar a las lecturas en las escuelas. Hay que tener en cuenta también que son distintos los niveles o los grados en que están integrados los elementos indígenas, ¿verdad? Por ejemplo, en Guanacaste hay más elemento indígena, pero ya vemos que es de otra tradición, ¿verdad? De la tradición más mesoamericana. Pero de las culturas chibchas, realmente lo que tenemos es muy poco lo que se le enseña a los muchachos en las escuelas. Debiera mostrársele que todavía tenemos estos grupos y que están vivos, que tienen sus lenguas, que tienen una tradición oral muy interesante, que tienen unos sistemas de ver el mundo, ¿verdad? Unas visiones de mundo, unas filosofías muy interesantes que podemos estudiar, y yo quisiera que se integrara un poco más. Uma para que brota e diz é uma sondre. Iro mewo. Uma que broca e dia uma rejua que é uma sondre é na yana e yedin. Iro boa iro sei de que cau tá chuma é a dia que broca. Se buru ma yek ko ba re te da yake mi an wi ka yake to ai ka e ko yete shon sha yeshko ke yeshko ke iro use kra wo kin dio ku ye man tsuboro yero se wo hikvi se ro yero ye ke ye che ka ye to ye ka buru boy ye to boy se ye ro ye ke boy
iro diwa ma sebruro sea kanado poya sea wakani woya tamik ye iro check diwa to iwa mbler ki sulu sirat ye wodale me unya hadia iwa te irat isulu sichaka di ka na matchaka sonora te ira te wak sonya tan di woshker ke sia di o ketski ne boy e guardo se que me necanica se bro que más que sulu ajoki. Ahí lo importante de la visión de Mundo Bribri es que no se hace una diferencia, una distinción entre lo que es cuento, historia, filosofía y qué sé yo, incluso medicina, sino que la visión que se transmite a través de lo que se llama el sumo, que significa alma, viento, historia, imagínate, ese concepto sumo, reúne toda esa visión de mundo que le da las pautas de vida a las personas bribris. Es un sistema filosófico, pero incluye también los conocimientos de la medicina, incluye también los eventos que se dieron en el mundo cuando en el mundo de Cibú, que llamamos el mundo de la oscuridad, antes de que Cibú creara este mundo en el que vivimos. Hay una noción muy interesante que la refleja la lengua bribri, que es que la palabra con o can, según el distinto dialecto, significa al mismo tiempo espacio, lugar y tiempo, ¿no? Porque para ellos el mundo de la oscuridad sigue vigente en este momento, entonces las cosas que están sucediendo allá al mismo tiempo se están dando aquí. Eso es la visión tradicional y eso es lo que nosotros tratamos de recoger un poco en los libros que hemos escrito conjuntamente Ali y yo. Esa compleja visión del mundo que es muy diferente a lo que nosotros conocemos. ¿Cómo es que se da en la cultura bribri esa situación de comunicación? Es muy interesante la situación comunicativa en las comunidades, cómo se daba antiguamente y probablemente todavía queda un poco de eso, como el especialista, en este caso tal vez los Zahuapa, que son los que conservan todavía las tradiciones, se sentaba en su hamaca y cuando la gente le pide que narre alguna historia, él lo piensa, carraspea, el carraspeo es importante en esa situación comunicativa, y él decide qué es lo que va a narrar. Sería muy interesante que nos contaras cómo viviste esta primera experiencia comunicativa con los bribris. Bueno, en el caso de la recopilación de historias en este libro IT, que fue hecha con el abogado Francisco García, que murió en 1994, fue muy impactante porque él se sienta en la hamaca y hace esa narración y uno puede sentir que él está transportado a ese mundo de Cibú donde estaban ocurriendo estos eventos que él está narrando. Frente a la montaña, oír sus palabras, los cantos, ¿verdad? Y luego cuando termina, que él se levanta y dice, es suficiente, ¿verdad? Dice en bribri, y toma su bastón y su bolsito, su chacarito, y se va caminando por la montaña y se pierde. Y yo sentía que eso era como verlo subir al mundo de Cibú, se iba a ir a reunir allá con los personajes.